Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Una vez le pregunté a un científico sequel si alguna vez había visto a un humano perder el control. Sus zarcillos se encogieron en lo que solo podía asumir era inquietud y contestó, no hablo de esas cosas. Sería una violación de la ética en investigación. En ese momento lo supe. Estudio alienígenas. Los he estudiado por años, catalogando sus biologías, comportamientos y curiosas costumbres sociales. He visto criaturas que se comunican por medio de olores, seres que se disuelven y reforman en charcas bioluminiscentes, e incluso una especie capaz de detener su propio corazón a voluntad. Pero solo una tiene un interruptor interno de destrucción, los humanos. Por supuesto, nadie lo llama así. Lo llamamos la respuesta, el estado o a veces el incidente. Cada alienígena en la galaxia tiene un nombre diferente, pero todos significan lo mismo. Es lo que sucede cuando llevas a un humano demasiado lejos. Al principio no lo creía. Pensé que era uno de esos mitos que se cuentan entre especies para justificar la cautela casi supersticiosa con la que tratan a los humanos. Hasta que lo vi yo mismo. Fue durante una visita rutinaria a la estación de investigación en órbita de DIN 4, donde humanos y Darari trabajaban juntos en exploraciones planetarias. Los Darari son una especie insectoide, fanáticos de la burocracia, impacientes por naturaleza. Un humano llamado Miller estaba encargado de la logística, nada complicado, solo asegurarse de que los suministros llegaran a destino. Hasta que algo sucedió. Los suministros se retrasaron. El comandante Darari, Cliktech, cometió un error, menor, pero suficiente para que Miller tuviera que asumir trabajo extra. Cliktech, molesto por ser corregido, le espetó a Miller su desprecio en ese tono zumbón tan característico de los Darari. Miller parpadeó. Respiró hondo y luego quedó inmóvil. Me refiero a inmóvil de verdad, no de esos silencios para pensar, sino de un depredador a punto de saltar. Cada músculo parecía tensarse de golpe. Su expresión no cambió, pero algo no estaba bien. Cliktech lo sintió, porque sus antenas temblaron salvajemente. Humano, dijo el Darari, haciendo chasquear sus mandíbulas, esta reacción no es apropiada. Miller no se movió, ni pestañeó. Exhaló y dijo, todo bien. Yo lo arreglo. Pero no estaba bien. Durante los siguientes 3 días, Miller no durmió. No comió. Trabajó, y cuando al fin solucionó el problema, dejó la estación, subió a un transporte y fue directo a la nave de mando Darari. Entró en la oficina central, donde Cliktech y sus burócratas discutían algo irrelevante. No dijo una palabra, solo tomó una tablet de datos, la miró un instante y, en un movimiento tan rápido que casi lo pierdo, la partió en 2 sobre su rodilla. Los Darari se congelaron. Miller habló, en voz calma, corregí su error. Si vuelve a pasar, no lo arreglaré. Y se fue. Los Darari nunca volvieron a hablar del tema. Más tarde supe que toda la cadena de mando Darari pidió formalmente que Miller jamás fuera asignado de nuevo a su sector, no porque los hubiera amenazado o herido, sino porque sintieron algo en ese momento. Los humanos lo llaman romperse. Todas las especies de la galaxia tienen un umbral de estrés. Pueden agitarse, frustrarse, incluso enfurecerse. Pero los humanos son únicos. No solo se enfadan, llegan a un punto donde algo dentro de ellos se activa. Algunos se vuelven hiperconcentrados, trabajando hasta la extenuación. Otros quedan perturbadoramente calmados, actuando con precisión e intensidad que incomodan al que mira. Y otros, bueno, no paran hasta que el desencadenante desaparece. No es un detonante único. No se trata solo de peligro o violencia. Se trata de presión. Cuanto más los presionas, más lo reprimen, y cuanto más lo reprimen, peor es cuando finalmente se desata. Le pregunté a un humano si era consciente cuando ocurría. Se rió. Claro, lo sabemos. Algunos lo sienten venir, otros solo lo notan cuando ya están metidos. Pero todos lo tenemos. Le pregunté cómo lo llamaban. Pensó un momento y sonrió, lo llamamos, suficiente, punto. La galaxia aprendió el significado de esa palabra por las malas. Todo comenzó con la guerra Krist. Los Krist eran una raza antigua y poderosa,
un imperio de miles de sistemas. Habían gobernado por el miedo por siglos, la mayoría de las especies se rendía sin luchar, los que resistían eran aniquilados. Luego llegaron a la Tierra. No sé si pensaron que los humanos cederían como los demás, o supusieron que sus tácticas usuales funcionarían. Tal vez creyeron que eran invencibles. El primer error fue asumir que los humanos negociarían. El segundo, que se rendirían. Y el tercero, el decisivo, creer que los humanos dejarían pasar algo así. Los Krist atacaron sin advertencia, invasión total. Golpearon ciudades principales, bombardearon defensas orbitales y enviaron mensaje de que la resistencia era inútil. La respuesta llegó en horas. No fue un enviado diplomático, ni una súplica, fue otra cosa. Los humanos no solamente lucharon. No solo respondieron. Activaron el interruptor. En el planeta, en las colonias, todo humano que alguna vez había contenido la rabia, que alguna vez pensó todavía no, llegó al límite. No hubo mando central ni estrategia única, fue mucho peor. Fue toda la especie, de golpe. Mineros de colonias lejanas, curtidos por años de trabajo, convirtieron sus herramientas en armas. Agricultores reprogramaron drones para la guerra. Ingenieros civiles sabotearon infraestructuras bajo las fuerzas del enemigo. Y los soldados, bueno, los soldados hicieron lo que mejor saben hacer. Los Krist nunca tuvieron oportunidad. No hubo comandante único, solo una decisión conjunta, esto no iba a pasar. Un general Krist capturado lo describió así: los humanos no luchaban como soldados. Luchaban como si nuestra sola existencia los hubiera ofendido personalmente. Para ellos no importaban las armas Krist, ni el número de naves. Porque los humanos no querían ganar. Querían asegurarse de que jamás volviera a suceder. Cuando la guerra acabó, no hubo tratados, ni acuerdos de paz, ni negociaciones. No quedaba nada con que negociar. Me pregunto si la galaxia entiende en verdad lo ocurrido, si comprenden lo que implica llevar a una especie hasta ese punto. Sigo estudiando alienígenas, pero también ahora estudio humanos. Y he comprendido una verdad: puedes empujar a un humano solo hasta cierto punto. Luego deciden que ya es suficiente. El mundo natal Krist no era más que un recuerdo, apenas un susurro entre los pocos vestigios de su antiguo imperio. Algunas especies en la galaxia se horrorizaban por lo que hicieron los humanos, otras tomaron nota, asegurándose de nunca cometer el mismo error. Por su parte, los humanos nunca hablaban de ello, salvo si se lo preguntaban. Y aún así, la respuesta era siempre la misma: ellos empezaron. Pero eso no fue el final. Ni de cerca. Verán, cuando una especie como la humanidad hace algo que desafía todas las normas de la guerra galáctica, los demás se fijan. Algunos fueron suficientemente inteligentes como para dejarlos en paz. Otros no. El dominio Trex era una de las potencias más antiguas, coalición de brutales señores de la guerra que conquistaron docenas de sistemas a fuerza de subyugación. Vieron lo de los Krist, lejos de tomarlo como advertencia, lo vieron como desafío. Así que, en su arrogancia, decidieron probar a la única especie capaz de borrar otra de la existencia. Al principio fue sutil: piratas, mercenarios, agentes sin conexión directa con el liderazgo Trex. Atacaban rutas comerciales humanas, saqueaban colonias y tomaban cautivos. La respuesta humana no fue como con los Krist, todavía no. Reforzaron patrullas, armaron flotas civiles, pusieron recompensas. Cada ataque se respondía con rapidez, pero con moderación y control. Los Trex no se conformaron. Escalaron. Enviaron naves de guerra rebeldes para probar la respuesta, atacaron estaciones, líneas de suministro, puestos no tan defendidos. Creían que los humanos no arriesgarían todo por pérdidas menores. Ahí entendieron mal. Los Krist habían desatado la furia humana con un ataque directo. Los Trex creyeron ser más listos, tantear sin quebrar del todo. No entendieron algo clave. Los humanos no necesitan una invasión total para llegar al límite, solo requieren suficientes razones. Para cuando los Trex comprendieron que ya les habían dado razones de sobra, era tarde. El cambio ocurrió de la noche a la mañana. De pronto, naves Trex dejaron de regresar a casa, sus rutas desaparecieron. Flotas enteras simplemente se desvanecieron, sin señales de auxilio, sin sobrevivientes. Sus centros de mando, fortificaciones centenarias, enmudecieron.
Comenzaron los relatos. El liderazgo Trex recibía noticias de comandos humanos abordando naves con precisión quirúrgica, anulando tripulaciones sin previo aviso. En colonias ocupadas, regimientos enteros encontraban calles vacías, hasta que las puertas se cerraban a sus espaldas. No hubo explosiones ni despliegues espectaculares. Solo eliminación fría y metódica. Los humanos jamás enviaron ultimátums. No era una guerra. Era limpieza. Un oficial Trex capturado, uno de los pocos interrogados, describió a un solo soldado humano sobre las ruinas de un puesto, mirándolo mientras él se escondía. No estaban enfadados, dijo. No gritaban. Ni siquiera me miraba como enemigo. ¿Y cómo los miraban?, preguntó el interrogador. Como alguien terminando un trabajo desagradable. El dominio Trex cayó en menos de 6 meses. No fue guerra, ni siquiera conflicto real. Fue desmontaje, sistemático y preciso. Para el último bastión, no hubo celebraciones ni vítores. La humanidad regresó a su vida normal. La galaxia entendió, los humanos no eran conquistadores ni belicistas. Pero si te convertías en un problema, te eliminaban. Los Trex desaparecieron, su imperio borrado como una mancha. Los pocos sobrevivientes, exiliados, susurraban advertencias a quien quisiera oír. Pero la galaxia es vasta y la historia siempre tiende a repetirse para quienes se creen intocables. La humanidad volvió a lo suyo, construir, comerciar, expandirse e ignorar el murmullo de precaución a su alrededor. Las disputas limítrofes se desactivaban antes de escalar. Hasta especies antes desdeñosas hablaban con respeto, como quien está muy cerca de un depredador enjaulado y no sabe si los barrotes resistirán. Pero el poder atrae desafíos. El silencio tras la caída Trex fue temporal. La ascendencia Zar había observado de lejos, vieron lo de los Christ y el error fatal de los Trex. Estudiaron la guerra humana, sus estrategias, sus hábitos, y concluyeron, los humanos no eran imparables, solo eficientes. Los Zar no eran como los Trex. No creían en la fuerza bruta ni la provocación directa. Eran pacientes. Tejieron su presencia en la infraestructura galáctica durante siglos. Banca, gobierno, ayuda humanitaria. No eran guerreros, sino manipuladores y estrategas. No atacarían a la humanidad cara a cara, sería suicidio. Harían que la humanidad se atacara a sí misma. Empezaron con sutilezas, interrupciones en cadenas de suministros, rumores de traición, pruebas fabricadas de corrupción interna. Querían que los humanos vieran enemigos en todas partes. Al principio funcionó. La mayor fortaleza humana, su capacidad de unirse con aterradora rapidez, también era su mayor vulnerabilidad. Si convertían esa fuerza hacia adentro, los Zar no necesitarían combatir. Solo mirar cómo se desintegraban solos. Las rivalidades corporativas escalaron. Líderes militares sospechaban sabotaje. Colonias humanas en la frontera cortaron comunicaciones, temerosas de su propia gente. Pero los Zar calcularon mal. Supusieron que la fragmentación humana los hacía débiles. No imaginaron qué pasa cuando descubren la manipulación. El primer error, subestimar la paranoia humana. El segundo, asumir que jamás compararían datos. Solo fue necesario un analista en inteligencia terrana cruzando inconsistencias, algunas conversaciones entre oficiales notando patrones idénticos, una transmisión interceptada fuera de codificación, y la mentira se desmoronó. No hubo declaración de guerra. No fue invasión ni show público. Así no resuelven esto los humanos. Fue peor. Esperaron. Meses sin respuesta, mientras los Zar, confiados, apretaban el cerco, empujando más y más. Y, de repente, el liderazgo Zar despertó en silencio. Sus agentes incrustados en gobiernos humanos, desaparecidos. Todos, algunos arrestados, otros simplemente, no volvieron a aparecer. Las redes comerciales Zar se desvanecieron, como si la humanidad hubiese reescrito la economía de la noche a la mañana. Empezaron las desapariciones, líderes Zar, comerciantes, altos oficiales, uno tras otro desapareciendo sin rastro. La ascendencia Zar, imperio silencioso de las sombras, se descubrió casada como antes otros cayeron por su mano. Y lo peor, nunca lo vieron venir. Porque los humanos aprendieron algo nuevo. Siempre supieron pelear, transformar la rabia en acción, la resiliencia en arma. Ahora aprendieron paciencia. Por primera vez,
los zar supieron lo que es temer de verdad. Por todos sus planes, los zar cometieron el error final, creyeron que a los humanos les bastaba con una lección. No era así. Una lección es para un niño, una advertencia, para quien puede cambiar. Pero lo que hicieron los zar, eso se resuelve de otra manera. Su imperio, tejido en la oscuridad, sin grandes flotas ni ejércitos planetarios, no los necesitaban, sus armas eran el engaño y el control, se vino abajo no por bombarderos, sino con precisión. Redes bancarias desaparecieron de un día al otro. Instituciones zar implosionaron, bienes borrados, archivos reescritos. Su estructura entera, anulada. Sus líderes, aquellos que planearon manipular a la humanidad, fueron tomados. No asesinados ni ejecutados en público, simplemente, desaparecieron. Unos dicen que exiliados al vacío, otros que incitados a destruirse entre sí con información confusa. La verdad, nadie la sabe. Los humanos no dijeron nada. Ni alarde, ni discurso. Un día, los zar simplemente dejaron de estar. Sus mundos no fueron destruidos, su gente no fue masacrada, pero su influencia, poder insidioso cultivado durante siglos, fue borrada tan a fondo que parecía como si nunca hubieran existido. La galaxia comprendió. 3 amenazas, 3 respuestas, no con rabia, sino con algo mucho peor. Finalidad. No persiguen el dominio perpetuo, ni rugen sin fin. Remueven el problema. Y el silencio, cuando todo termina, es el verdadero aviso. Mientras las civilizaciones avanzan, la galaxia adoptó un consenso tácito. Se puede negociar, comerciar, cooperar con los humanos. Pero si alguna vez cometes el error de volverte un problema para ellos, no tendrás oportunidad de repetirlo. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.